Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Pero estamos enlazados en este momento con la congresista Susel Paredes. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a Diario 1 en la radio. Buenas tardes, Mayra. Un placer estar contigo en tu programa en Radio 1 y aquí a disposición absoluta de todas tus preguntas. Muchísimas gracias, congresista. Quiero empezar por la primera que está haciendo en este momento, en estas horas de la tarde, un interrogante, un escándalo, se podría decir. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar este pequeño audio que se está filtrando, palabras propias del expresidente Pedro Castillo, donde menciona el rechazo al Congreso de la República, pero también menciona que los congresistas prácticamente son corruptos porque han ido a su despacho y han hecho de cierta manera intercambios de los proyectos de ley del Ejecutivo, siempre y cuando le entreguen la suma de 500 millones de soles para su bancada. ¿Qué opina de ello, congresista? No he escuchado el audio, pero me deja horrorizada lo que estás diciendo. Son palabras precisas del presidente Pedro Castillo. Bueno, un horror porque si yo fuera presidente y un congresista me propone semejante cosa, lo denuncio inmediatamente, lo boto a patadas de mi despacho. Totalmente. Y recién ahora que está en desgracia empieza a contar las cosas. Si usted me permite, entonces, congresista, para dígame. poder seguir en la entrevista, este video no demora más de 15 segundos si lo ponemos en este momento para que usted pueda escucharlo. Sería genial. Perfecto, vamos a ponerlo entonces, a ver, para que la congresista pueda ver las palabras del expresidente Pedro Castillo. En todo caso, serían parte de esta presunta organización criminal porque se pasaron, en su mayoría, por las oficinas del despacho presidencial. Un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tienen más de 6.500 vuelos al año, y que tienen su bufete, y que cuando el presidente de la República con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. Es decir, ¿en dónde está? Bien, congresistas, pudo escuchar 500 millones de soles ha pedido supuestamente los congresistas para sus bancadas. Bueno, para empezar, debiera decir ya cuáles son las bancadas, ¿no? Exacto. Para que se procese inmediatamente a esos congresistas. Mira, cuando yo estuve fiscalizando a Juan Silva, el hoy prófugo exministro de Transporte, nadie quería firmarme al comienzo las interpelaciones que yo quería presentar contra él, las mociones de interpelación. El tiempo le dio la razón, congresista. El tiempo me dio la razón porque al final lo que ha ocurrido es que habían muchos congresistas que visitaban a Juan Silva para pedirle que les transfiera dinero para hacer obras en sus regiones, en sus distritos, en sus provincias. Entonces, es hora que el presidente diga a quién le fue a pedir favores, quién le pidió esos presupuestos, qué partidos son los que intercambiaron favores en una acción absolutamente corrupta. Porque esto es un delito totalmente, congresista, y esto ensucia más no solo al Congreso, sino perjudica la condición del expresidente Pedro Castillo, porque como usted muy bien lo señaló al inicio, no solamente es de quien propone, sino de quien acepta, ¿no? Y vamos a ver también si él aceptó a estos pedidos que él menciona que se han hecho. Por supuesto, él sería parte del delito, porque, a ver, por ejemplo, el delito de cohecho es yo te doy plata para que tú hagas algo, ¿no es cierto? Lo que se llama coima. Claro. Entonces hay distintos tipos de cohecho según si eres funcionario público, etcétera. Entonces, y yo me pregunto, el presidente ahora que está preso señala eso, sería muy importante que él dijera qué bancadas, porque, por ejemplo, estamos a punto de votar el tema de del caso llamado Los Niños, que serían algunos congresistas de Acción Popular que habrían solicitado
obras para algunas empresas a cambio de votar para blindar al presidente Pedro Castillo, porque permanentemente habían solicitudes de vacancia presidencial. Entonces, este es el momento en que él hable y que diga, vinieron a verme tal fecha y tal fecha y me pidieron esto y yo hice estas gestiones para que les transfieran ese presupuesto para que me impidieran mi vacancia. Entonces es hora que el presidente hable. Si va a hablar, que hable completo. Totalmente de acuerdo, congresista, porque esto es muy importante y afecta muchísimo más en estos momentos de crisis, en estos momentos que el día de hoy, me atrevo a mencionar, nos decepcionamos más al ver, y me refiero a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que se llevó el día de hoy para ver supuestamente el adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones que usted lo venía pidiendo, no desde que empezó la crisis, sino muchísimo antes. Podría decirse que fue una de las primeras congresistas que avisoró la crisis que iba a tener nuestro país y dijo, tenemos que adelantar las elecciones. Sin embargo, las posiciones que se ha visto hoy día en el Congreso o en esta comisión han sido decepcionables, porque no vamos a ver, a mi parecer personal, lo menciono, un adelanto de elecciones o que se llegue a consenso. ¿Usted va a seguir pidiendo este adelanto de elecciones por más que se ve que no hay consenso y que no se va a dar, congresista? ¿Va a seguir insistiendo en este adelanto? ¿Cree usted que se pueda dar? Sí, voy a seguir insistiendo, al margen de lo que podamos proyectar. Pero hoy día, congresistas de Acción Popular han reafirmado su posición en contra del adelanto de elecciones. Entonces ahí ya tenemos un grupo. Los congresistas de Perú Libre han reafirmado su posición de que sin referéndum para consultar si la ciudadanía desea una asamblea constituyente, tampoco hay adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué nos queda? Si hay un adelanto condicionado y por el otro lado, la derecha dice referéndum de ninguna manera. Y por último hay un grupo, que es el de Renovación Popular, que dice, la Constitución dice 5 años y 5 años nos quedamos. Y no tienen en cuenta la realidad convulsionada que vive nuestro país. Ya yo lo pedía antes, ya en el gobierno de Pedro Castillo, era evidente que necesitábamos un adelanto de elecciones porque teníamos graves irregularidades en el Ejecutivo y teníamos una falta de iniciativa para fiscalizar desde el Legislativo. Por lo tanto, necesitábamos que nos vayamos todos. Pero ahora resulta que los congresistas, mis colegas, no se quieren ir. Unos ponen el pretexto de la nueva Constitución y otros ponen el pretexto de reformas que han sido elegidos por 5 años. Y también, entonces, claro, no tienen conexión con la realidad. ¿Qué cosa les pasa? Y es lamentable, congresista, porque es lamentable porque los congresistas representantes de la región Puno, que es la que más está golpeada en estos momentos, ni siquiera escuchan el pedido de su región. Y esto, la verdad que duele muchísimo a los puneños. Yo entrevistaba hace unos días, conversaba con un analista político donde mencionaba que la población rechaza totalmente y desconoce a los congresistas representantes de esta región. Y al reafirmarse el día de hoy en esta comisión la posición de algunos congresistas que representan justamente a esta región, es algo que ya nos deja el panorama mucho más claro. Sí, digamos que cada uno está mostrando quién es, ¿no? Y vamos a ver, el pueblo, a pesar de que algunos dicen que no tiene memoria, yo creo que el pueblo tiene mucha buena memoria y va a saber quién es quién después de cómo voten en la Comisión de Constitución. Yo he ido hoy día, no soy miembro de la Constitución, soy accesitaria, sin embargo he ido porque soy autora de uno de los proyectos de adelanto de elecciones. Porque en mi opinión necesitamos que volvamos a elegir congresistas y volvamos a elegir presidente o presidenta de la República. Pero también soy consciente que necesitamos darle a la ciudadanía
un instrumento para que nos vigile a los congresistas, que nos controle. Ahora la ciudadanía no tiene cómo controlarnos. Hacemos lo que queramos. Inclusive hay congresistas que prometieron unas cosas y ahora votan todo lo contrario a lo que prometieron. Entonces, la gente está molesta, sus representados están molestos. Y yo pienso que debe existir la renovación por tercios o la renovación por mitades para que la ciudadanía tenga la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo bien tu trabajo, por lo tanto quiero que te vayas, te despido. Y darle, creo que con esa herramienta de control ciudadano vamos a poder tener un Congreso que esté, digamos, más conectado con la ciudadanía y además que cumpla con lo que dijo que iba a hacer. El predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, a su parecer, ¿tiene todo lo que se requiere para darse viabilidad a este adelanto de elecciones, congresista? Mire, es complicado porque yo creo que necesitaríamos trabajar otro texto, pero como le digo, a la hora que yo he hecho mi proyección de votos, he visto que son 14 votos que están en contra de este predictamen. No lo han votado hoy día porque iban a perder. Así es. Iban a perder fuerte. Entonces lo han postergado a ver si negocian los votos o cambian el texto para poder votar. Pero hoy día se archivaba el adelanto de elecciones, ¿sabes? Porque como te digo, un sector de la izquierda está radical en que sin referéndum por la nueva constitución, por la Asamblea Constituyente, nada. Y otros ya no les importa ningún condicionamiento, no nos vamos porque la Constitución dice que el mandato es por 5 años. Entonces, hoy día, si se votaba, estábamos perdidos. Vamos a ver si es que se discute un texto que pueda, por lo menos, tener algún tipo de puente o de fórmula que permita adelantar las elecciones, por lo menos para el 2024. Bien, lo que le preguntaba hace un momento sobre este anhelo de adelanto de elecciones, que sería la tranquilidad del país, es porque hemos visto la posición clara de la presidenta Dina Boluarte de no renunciar. Hemos visto también el respaldo del Congreso a este gobierno. Sin embargo, está corriéndose una vacancia a la presidenta Dina Boluarte. Se está recolectando las firmas, tenemos entendido, por algún grupo de parlamentarios. ¿Usted cree que se pueda dar esta vacancia a la presidenta Dina Boluarte o cree que no se llegue los votos? No he leído el texto de la vacancia, tendría que leerlo para opinar sobre él, ¿no? Claro. Pero la derecha completa está apoyando a la presidenta Dina Boluarte. Así es que no sé si alcanzarían los votos, ¿eh? Puede alcanzar la moción para que se debata, pero no sé si ahí nada más. Hasta ahí nada más se llegaría con los ahí votos. Podría ser, sí, hasta Lo ahí mencionaba hace un momento que anteriormente en los descargos que tenía el expresidente Pedro Castillo en el Ministerio Público, a estas horas siempre se filtraba todo lo que el presidente declaraba. Sin embargo, el día de hoy hizo su descargo la presidenta Dina Boluarte y no tenemos noticias de lo que se ha pronunciado en este hecho de acuerdo a la supuesta investigación que se está dando del Ministerio Público por las muertes, los heridos y todo lo ocurrido en las protestas, en las marchas. Pero creo que hemos visto ya un panorama de cuál es la posición del gobierno, del Ejecutivo, de lavarse las manos y tirar la pelota para otra cancha directamente a los comandos y a las divisiones. Es lamentable. ¿Usted cree que el Ministerio Público llegue a dar con alguna responsabilidad al gobierno, ya que ellos no hacen ni siquiera un mea culpa, congresista? Mire, bien difícil lo veo. Pero lo que me indigna, voy a dar un ejemplo simple, ¿ya? Si se mueren 5 niños en un hospital porque una sala está contaminada, la ministra de Salud volaría. En 10 minutos la bota. Aquí tenemos un ministro de Defensa que tiene en su espalda varios muertos, pero no se habla de
de, de ni siquiera una autocrítica. O sea, se te mueren 5 soldados, mínimamente renuncias. Porque ya no estamos hablando de lo más. Se está muriendo tu tropa, se está muriendo. Entonces, este gobierno está ciego de poder y está avanzando como si nada, ahora sobre más de 65 muertos. Muertos en la policía, muertos soldados, muertos manifestantes, muerta gente inocente que quería pasar en una ambulancia porque necesitaba atender a su niño, atender a una persona. O sea, ¿un gobierno puede caminar sobre tantos muertos? Entonces yo creo que ya han perdido la vergüenza. Ya les da igual 60, 65, 70 muertos. No va a renunciar la presidenta Dina Boluarte. Y los ministros ahora están como que si no hubiera pasado nada. El día jueves sabemos que el ministro del Interior va a asistir al Congreso, está siendo interpelado. Sin embargo, creo que no solamente debería ser el ministro del Interior, no se ha hecho este mismo proceso para el ministro de Defensa, para el premier, que reconociendo existe una responsabilidad política. Congresista, con todo respeto, claro. ¿Qué le pasa a los demás compañeros del Congreso, a los 129 congresistas que no reconocen esta responsabilidad por parte del Ejecutivo, que no se está actuando prácticamente? Yo creo que la ceguera de poder no solo está en el Ejecutivo, también ha invadido el Palacio Legislativo. Hay congresistas que no están viendo las cosas, están ciegos con el poder. Porque, ¿cómo es posible que el premier Otárola diga, yo no sabía nada, eso es cuestión de los militares y de los policías? Pero si el responsable político es él, porque él era ministro de Defensa cuando se produjeron las muertes en Ayacucho. Entonces, no sé qué les pasa a mis colegas, que no ven. Sí, hasta el ministro de Defensa, que tiene responsabilidad, también ha librado de culpa, prácticamente direccionando esta responsabilidad a los mismos jefes de los comandos que se está llevando en el Puno. O sea, ¿dónde está el reconocimiento a su ministerio? No hay autocrítica, hay una ceguera de poder generalizada en el legislativo y en el ejecutivo. Y claro, va a ser así. El ministro dice, es un tema del comandante general. El comandante general va a decir, yo no estaba ahí. Será el general de la región. El general de la región va a decir, no, yo no era el jefe operativo. El jefe operativo era el coronel. El coronel dijo, yo en mi plan de operaciones no dije que maten. Así es que será el jefe del que estaba ahí. Y el capitán dirá, ha sido el soldado. Pero como habían un montón de soldados, y ya pasó el tiempo para hacerle las pruebas de quién ha disparado, nunca vamos a saber quién disparó. Sin embargo, esto va a ser la nada, la impunidad total, y eso no puede ser. Definitivamente, pero sin embargo, este hecho ocurrido en estos últimos días de los soldados que están cruzando el río y que fallecen 5, ya tenemos uno desaparecido que lamentablemente debe estar a estas alturas también fallecido, que fallecen al cruzar este río. Hay responsabilidad por parte del comandante. Para nada, congresista. Ellos manifiestan y responsabilizan prácticamente a los bloqueos, al rechazo de la misma población puneña, cuando todos hemos visto cómo han salvado prácticamente la vida de las personas que han podido llegar a cruzar, dándoles abrigo, alimentación. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cuál es la realidad o cuál es la verdad de lo que pasó con estos soldados a quien prácticamente no sé si han obligado, han presionado para que se manifiesten atrás de un video y mencionen que ellos han cruzado por voluntad propia al ver las protestas, los bloqueos, pero al inicio o cuando se sucedió estos hechos en vivo y en directo a través de las transmisiones locales hemos visto otra cosa, congresista. ¿Dónde está, qué se hace en este caso con la responsabilidad? Las pruebas, los hechos. La prueba está en que el video donde se ve que apedrean a los soldados es de Juli, no es de Ilave. Esto ya está probado. Un reportero de Onda Azul de Puno ha señalado y lo ha explicado en detalle.
Entonces, esa versión de que eran apedreados no tiene sustento. Segundo, ¿cómo es posible que les vayan a hacer cruzar el río, que el río tiene corrientes, con esa cantidad de peso en el cuerpo? Y que no tenían armamento, no sabían casco, nadar la mayoría, ¿no? chalecos, no sabían nadar. ¿Te imaginas si estuviéramos en una guerra con otro país? Lamentable. ¿Te imaginas? La falta de capacidad y preparación que tienen los soldados es Pero lamentable. además, ya, tú vas a hacer cruzar a tus soldados con ese equipo. Yo he usado un casco antibalas que me mandé a comprar, me lo compré yo con mi plata cuando estaba en La Victoria, un casco antibalas. El casco solo pesa más de 4 kilos, solo el casco. Ponle borcellís, ponle la ropa, ponle chaleco antibalas y ponle el armamento. Así vas a cruzar un río que tiene una corriente importante y encima sin saber nadar. Yo creo que mínimamente el jefe de esa agrupación tiene que responsabilizarse, porque además no hay ninguna prueba que hayan entrado al río porque estaban apedreándolos, porque el video que han presentado no es un video de ILAVE. Y la otra es cómo es posible que no hayan tenido un plan operativo que tenga en cuenta la ruta de la retirada. Cuando yo hago un operativo, no solamente digo dónde voy a actuar, sino yo tengo que tener mis rutas de retirada. Si veo que me pueden bloquear el puente, me pueden bloquear la carretera, y la única manera es cruzar el río, yo tengo que tener un plan para cruzar el río. O una ruta de retirada que ya tengo que previamente saber cuál era. O un auto o una comunicación para que nos vengan a rescatar, a recoger. Yo quiero saber cuál era su plan de operaciones y cuál era su ruta de retirada en el caso que encuentren bloqueadas las rutas por donde tenían que salir. En este caso, plan operativo, lamentablemente lo hemos visto, estos casi 3 meses de protesta, no había y no han tenido congresista, porque nuestra Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas no han estado ni están preparados ni capacitados para enfrentarse. No, eso es falso. La Policía Nacional del Perú está perfectamente capacitada y preparada. Algo hay en esos planes operativos o esas órdenes de operaciones que no nos las pueden mostrar. Porque yo sí no estoy de acuerdo con lo que dice. La policía está preparada, el ejército no sé porque yo no conozco el ejército, pero yo conozco la policía y la policía sí está preparada. ¿Usted cree, entonces, congresista, si no presentan los planes es porque hay algo en las órdenes, en los planes que no nos pueden demostrar porque los inculparía? ¿Usted cree que había preparación por parte de la policía ante los protestantes, manifestantes? El último video que hemos visto acá en Lima de una mujer aymara abriendo los brazos con su bebé a cuestas prácticamente porque es la costumbre, ¿no? Y siendo arrojada una bomba lacrimógena, en ese caso, congresista, yo he sido siempre una defensora de la Policía Nacional del Perú. La preparación es una cosa y la orden es otra cosa. Bien. Entonces, ¿quién ordena que disparen? Porque la policía, cuando quiere encontrar a alguien, lo encuentra. Tenemos muy buenos policías. Desarticular una organización, la desarticula. Entonces, tenemos una policía que sí está bien preparada. El problema es quién da las órdenes. Por eso es que no nos muestran los planes. Porque si nos mostraran los planes, no entenderías por qué se han conducido de esa forma. Bueno, dentro de los planes, primero que tenemos una policía muy buena, y lo he dicho siempre, pero sin embargo, por malos elementos dentro de la policía terminan manchándose todos. Hay buenos policías, tengo muy buenos amigos que hacen una muy buena labor. Por eso le digo, la policía está preparada. Sin embargo, hay elementos, congresista,
que tienen, que tienen alguna mala acción o que han tenido en estos meses de protesta, que han manchado a la institución, y esto es lamentable porque estas órdenes tienen o tendrían que ser, se supone, una orden política que ya mancha a esta institución y que contribuye a que se denigre prácticamente la policía, quien debería y debe y merece todo el respeto del país porque es quien cuida el orden de nuestro Perú, ¿no? Lamentable este hecho. Congresista. No, yo lo que creo es que yo sí reivindico a la Policía Nacional, pero si hay personas que han estado a cargo de intervenciones, que han producido muertes, que han producido heridos, que han puesto en peligro a las personas, entonces esas personas que han dado esas órdenes deben ser procesadas y sí amerita ser expulsadas de la policía y si amerita juzgados y condenados por los delitos que corresponderían en el caso de abuso de autoridad, inclusive de homicidio. Totalmente. Así es que esto tenemos que verlo con cuidado y no generalizar. Exacto. Porque no todos son iguales. Totalmente de acuerdo, congresista, lo he mencionado siempre en mi programa, lo menciono. Tengo muy buenos amigos policías que son muy buenos elementos, que enorgullecen esta institución. Sin embargo, hay elementos que actúan de mala manera, quizá por órdenes políticas o se desconoce, como usted lo menciona, este plan operativo que están haciendo, y hemos visto en imágenes cómo se ha denigrado a la policía. Se ha denigrado porque se ha visto exceso y abusos, lamentablemente. Congresista, está corriéndose una moción de censura a la mesa directiva del Congreso por los hechos que ya se han visto en algunos programas de televisión. ¿Usted va a votar a favor de esta moción de censura en cuanto a los hechos de sobrevaloración y algunas compras, algunos gastos que ha tenido el Congreso? No me la han alcanzado para firmarla, no la he leído. Bien. La verdad que nosotros esperamos, por el bien del país y por el bien de la paz, del desarrollo, que esta situación y esta crisis ya pare de una vez. El día de mañana es el Día Internacional de la Mujer, congresista. Sin embargo, 2 congresistas han tenido exabruptos con algunas referencias a las mujeres, dicho sea de paso, previo al Día Internacional. Me refiero al ministro de Educación, quien comparó prácticamente a esta señora que le mencionaba hace unos minutos con animales, ¿no? Y esto es lamentable, pero también es la crítica a la ministra de la Mujer, quien reprocha no el hecho de cómo ha sido atacada, sino el hecho de llevar a su hijo en hombros. Un último mensaje con esto ocurrido por el Día de la Mujer para ya finalizar la entrevista, congresista. En el Día de la Mujer, yo lo único que puedo decir es que a las madres que han perdido a sus hijos les envío toda mi solidaridad y todo mi afecto. Perder un hijo debe ser la cosa más terrible que pueda sufrir una mujer. Y en el Día de la Mujer, mañana no hay nada que celebrar. Y me acerco y comparto el dolor que muchas madres, que ya 65 madres, mañana van a sentir en el Día de la Mujer. Muchísimas gracias, congresista. Gracias por haber estado este día con nosotros. Bien. Gracias a usted, Mayra. Un abrazo. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día, a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.